Bien, vamos a hacer un repaso entonces de las variables macroeconómicas y su relación. Eh, Esto es lo primero que vamos a hacer. Después vamos a avanzar con conceptos tales como balance de pagos, balance comercial, de servicios, y vamos a incorporar el tema de la distribución del ingreso, la medición de la distribución del ingreso. De camino repasaremos algunos conceptos que... Bueno, primera cuestión. La macroeconomía es una rama de la ciencia económica que estudia los grandes agregados económicos. Para ello utiliza, siempre con algún tipo de fundamentación ideológica, cada autor, cada escuela, utiliza, construye variables que representan conductas y construye indicadores que miden esas variables. Entonces, una variable es, por ejemplo, el producto, que son los bienes y servicios que se crean en un periodo determinado en un país. Y un indicador del producto es el PBI, Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto. Es decir, una cosa son las variables, que son conceptos abstractos, definiciones, y otra cosa son los indicadores, es decir, la medición que se hace de esas variables. Primero vamos a trabajar o recordar o volver a ver las variables. Primero, el concepto de variable, por propia definición, se está refiriendo a una medición que no es constante en el tiempo. La antítesis de la variable es un parámetro, un valor fijo. O sea, son expresiones de tipo matemáticas. ¿Cuáles son las variables que construyó la macroeconomía desde John Maynard Keynes en adelante? Bien. ¿Recuerdan ustedes que en la clase anterior habíamos visto que el capitalismo, el sistema económico capitalista, evoluciona a través de ciclos, mejor dicho, de fases, que sucesivamente constituyen ciclos, es decir, periodos cortos, largos de tiempo, en los cuales las principales variables macroeconómicas cambian, varían, caracterizando esa fase, caracterizando la etapa del ciclo en el cual uno está, la economía de un país o una región o un sector económico está ubicado. Y entonces cuando trabajamos sobre el ciclo económico, les mencioné algunas variables, principalmente el Producto Bruto Interno, que es el indicador que lo mide. Les hablé de problemas macroeconómicos como el empleo y la inflación. Y sobre el empleo y la inflación existen indicadores que los miden. Todos los indicadores que estamos viendo o que veremos son construcciones estadísticas que los gobiernos, a partir de determinadas instituciones y por alguna metodología conocida en el mundo ya, uniforme, para permitir la comparación, van registrando. Desde ese periodo de 1930 aproximadamente en adelante, la Argentina es uno de los países pioneros en la medición de la actividad económica, es decir, de las variables económicas, o las variables agregadas, o macroeconómicas, son sinónimos. Una de ellas, una de las variables es el producto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el producto? Porque el producto que genera una economía o un sector económico,
nos da una idea de su magnitud, de su importancia, en definitiva de la riqueza que se crea en un país o en un sector económico en un periodo determinado. Alrededor de la construcción de esa variable, el producto, les dije que, o decimos, no hace falta que hable el pasado, que la economía es clasificada, el sector productivo, en tres sectores: primario, secundario y terciario. El primario es el que está más cerca de la naturaleza, el que genera los recursos, el que transforma primariamente, inicialmente los recursos que provee la naturaleza, y por eso ahí está la agricultura, la ganadería, la minería, la pesca y otros. El secundario es un área donde, un sector donde el nivel de elaboración es mayor, en la industria propiamente dicha, y a esa industria se la suele, por razones de medición y de su importancia, se la suele dividir en dos áreas. Todos los sectores agrupados en lo que se llama industria manufacturera y uno separado que es la industria de la construcción. Y por último tenemos el sector terciario, que a diferencia de los dos anteriores, lo único que genera son productos intangibles, llamados servicios. Turismo, comercio, finanzas, sector financiero. Bien. El grado de desagregación que se puede hacer de esos sectores es muy amplio. Todo lo que se pueda se hace en aras de poder medir. Ahora, la medición se hace a través de indicadores. Cuando hablamos de producto y cuando hablamos del indicador que mide el producto, nos estamos refiriendo a bienes finales, a lo que llamamos servicios, por supuesto, o bienes finales. ¿Qué quiere decir esto? Que nos estamos refiriendo a lo que el ser humano utiliza sin necesidad de aplicarle ninguna transformación para hacer posible esa utilización. Por ejemplo, un automóvil. Entonces, cuando hablamos de producto y su indicador, o sus distintos indicadores, estamos hablando de bienes finales. El solo hecho que yo les mencione que hablamos de bienes finales ya nos tiene que dar la pauta de que con anterioridad existe otra cosa diferente. La otra cosa que existe previamente es que el ser humano, para terminar construyendo un auto, tiene inicialmente que extraer minerales de la tierra, y ese proceso tiene que ver con el sector primario. Tiene que transformar esos minerales en algunos bienes que luego se incorporan al auto, y entonces estamos hablando de un sector industrial, y a esos bienes los llamamos intermedios, y finalmente está el auto. Resumiendo, están los recursos naturales, los bienes intermedios, el acero, y los bienes finales. Cuando yo hablo en términos de producto o de PBI, estoy hablando solamente de bienes finales, es decir, del auto. Cuando yo hablo de recursos naturales, bienes intermedios y bienes finales, uso otro indicador, otro concepto que llamamos valor bruto de la producción, donde sumamos todo, todo. El hierro que se extrae de los yacimientos, el acero que se fabrica en ciertas industrias, los autos que se construyen en la industria específica, todo. Si a ese valor bruto le restamos los bienes intermedios, obtenemos el producto. Es decir, que el concepto de producto, a diferencia del concepto de valor bruto de la producción, no repite,
sino que solamente toma lo que se encuentra al final del proceso productivo. El valor bruto de la producción repite, porque si el valor bruto de la producción están los autos, el acero y el hierro, quiere decir que en ese valor bruto sumo varias veces el acero, porque una cosa es que yo diga, bueno, se produjeron tantas toneladas de acero, y después digo, se produjeron tantos autos, pero esos autos tienen acero. Estoy duplicando, o a veces más que duplicando. Espero estar explicándome bien. Es decir, cuando hablo de producto, estoy hablando de un concepto que ya no tiene duplicación, que muestra los bienes y servicios tal como el ser humano los va a consumir, los va a utilizar. Entonces, Keynes y sus continuadores y otros autores, para medir para construir y medir las variables que me permiten identificar en qué etapa del ciclo económico estoy, cómo evoluciona la economía, qué hace la gente con los bienes, comenzaron a elaborar distintas variables macroeconómicas. Entonces yo les mencioné que una de ellas es el producto, lo que acabo de definir. El producto está constituido, si pudiéramos abstraernos en un país determinado del hecho de que tiene Estado y que tiene relaciones con el exterior, si pudiéramos omitir eso, simplemente por razones metodológicas, solo tendríamos como producto lo que llamamos bienes de consumo y bienes de inversión. En esta ecuación, el producto estaría constituido solo por estas dos variables. Las demás no estarían. Bienes de consumo y bienes de inversión. Un bien de consumo, yo les di el ejemplo de un auto que se transforma en taxi. Si el auto no se transforma en taxi, es un bien de consumo privado. Lo usa la gente para trasladarse. Si ese le pintamos negro y amarillo, le ponemos un cartel arriba, es un bien de inversión, bien de capital. ¿Por qué? Porque se utiliza para llevar adelante un negocio. Es un medio de producción, en ese caso el auto. Cuando yo lo utilizo para mi vida personal, no es un medio de producción, es un bien de consumo final. ¿Hasta ahí está bien? ¿Alguna duda? Bien. Ahora bien, a partir de la concepción de la construcción de los flujos real y nominal, sabemos que los bienes y servicios que se destinan al consumo o a la inversión eh, generan para los factores productivos que participan de ese proceso ingresos. Esos ingresos constituyen o se agrupan bajo la denominación renta. La renta se denomina con la letra Y mayúscula. Esto puede traer lugar a confusiones, por supuesto, porque ya hablamos de renta de la tierra y acá estamos hablando de renta en términos amplios. No tengo forma de resolverlo eso. Ahora bien, la renta, ¿a qué lo destina la gente? De nuevo, estoy omitiendo que existe el Estado y estoy omitiendo justamente esa situación. Entonces, decimos que esa renta que los factores productivos que producen ese producto reciben, lo destinan o al consumo inmediato, esta C es igual que esta que está acá abajo, o lo destinen al consumo mediato, también llamado ahorro, del inglés, save.
los primeros miembros son iguales, por definición. Es decir, lo que se produce equivale a lo que se recibe como contraprestación. Matemáticamente hablando, si los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. Si ustedes hacen un juego matemático, olvídense de estas variables que están acá. Y igualan las dos ecuaciones por los segundos miembros y simplifican consumo con consumo, les va a quedar como igualdad en la inversión igual a la O. Si los confunde, lo voy a hacer acá. ¿Lo ven? Como yo digo, por definición, que lo que se produce equivale a lo que se recibe, son iguales. Lo que se produce está constituido por bienes de consumo y bienes de inversión. Y lo que se recibe se destina a bienes de consumo y ahorro. ¿Por qué lo igualé? Porque, porque estos son iguales. Entonces los segundos miembros también lo son. ¿Sí? A ver, ¿hay alguna duda con eso? 4 es igual a 4. Este 4 es igual a 2 más 1. Y este 4 es igual a 3 más 1. ¿Sí? Entonces, simplificando consumo con consumo, me queda inversión igual a ahorro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en una economía donde no existiese el Estado, es imposible, pero es el método científico, es decir, voy despacito evaluando. Donde no existe el Estado, no hay relaciones económicas con el exterior. El equilibrio macroeconómico se verifica cuando las decisiones de inversión, que son las decisiones de los empresarios, coinciden en magnitud, en valor, con las decisiones de ahorro de las familias. Son dos decisiones distintas, hechas por actores, por personas diferentes. El que ahorra, me sobra dinero a fin de mes y lo pongo en una caja de ahorros, y con ese ahorro el banco le da un préstamo a una empresa, y esa empresa compra máquinas, invierte. Entonces las decisiones de inversión no tienen que ver con las decisiones de ahorro, pero necesariamente cuando la economía está estable, eso quiere decir equilibrio macroeconómico, estabilidad, se verifica en esa hipotética economía sin Estado y sin vinculaciones con el exterior, que la totalidad de la inversión que hacen las empresas coincide con la totalidad del ahorro que hacen las familias. ¿Dónde hacen el ahorro las familias? En los bancos. Si no lo hiciesen los bancos, no habría forma de detectarlo. ¿Dónde hacen las inversiones las empresas? En el mercado, demandando máquinas, materiales de la construcción para sus plantas. ¿Está bien hasta acá? Profe, disculpe, Sí, ¿eso sería una economía cerrada? exactamente. Bien, gracias. Y sin Estado. Exacto, gracias. Bien. Ahora yo lo complejicé, porque la realidad lamentablemente es más compleja. E incorporé al Estado. Y les mencioné cómo el Estado interviene en la economía. Lo dije de una manera muy rápida y prácticamente fueron títulos. Les dije, el Estado necesita para actuar recaudar, tener ingresos. Los ingresos que obtiene el Estado se les llama impuestos. Los denominó con la letra T, de tax, expresión en inglés. Y le dije que el Estado, con esos impuestos, gasta.
Después vamos a ver que además de gastar, transfiere, invierte, pero por ahora simplifiquemos la realidad diciendo que gasta. ¿Cómo gasta? Le paga los sueldos a los empleados, a sus propios trabajadores, a los funcionarios, construye escuelas para la educación pública, construye caminos, hospitales para la salud pública, barbijo, lo que sea. Bien. Entonces, estas ecuaciones se hacen más complejas. Primero, la gente que recibe ingresos, parte de lo que recibe no solamente lo consume y lo ahorra, sino que una parte lo tiene que pagar en impuestos. Por eso la ecuación queda así. ¿Ok? El consumo, perdón, la renta se destina al consumo, al ahorro y al pago de impuestos. Todo tipo de impuestos, cualquiera sea. La palabra lo indica, son imposiciones. El impuesto es una imposición, para la redundancia. Y la economía ya no va a estar solo constituida por bienes de consumo como ese auto que les mencioné, y bienes de inversión como ese auto destinado a taxi, como les mencioné, sino también va a estar constituido por bienes que el Estado demanda. Es lo que describe esta G, gasto público. Aparece una nueva variable, gasto público. Y ahora les voy a confundir más. Pero está el sector externo, las relaciones económicas con el exterior. Hasta ahora, más adelante lo complejizaremos si podemos, esas relaciones económicas, en la primera apreciación que uno puede hacer, las sintetizamos, las agrupamos en dos variables, que creo que estoy marcándolo bien. Exportaciones de X e importaciones. Está por acá, ¿no? ¿Por qué lo pongo en la ecuación del producto? Porque son bienes y servicios. Lo que se exporta es lo que se vende al exterior, por eso lo estoy sumando, y lo que se importa es lo que viene del exterior, por eso lo estoy restando. Esto es, si no sería un error, si yo la importación la estuviese sumando acá, estaría diciendo que el producto en la Argentina, por ejemplo, o cualquier país, está constituido por los bienes importados. No, esos productos, los importados, vienen del exterior, no son productos del país. Yo les hice un juego, les pasé esta M que estaba restando, se la pasé al primer término, el primer miembro, y le dije que si yo sumo las importaciones más el producto, es la oferta global de la economía. Es decir, la oferta global está constituida, para ser rápido y sencillo, autos producidos acá y autos traídos del exterior. ¿Sí? Y si yo desplazo la M, las importaciones al primer miembro, en la segunda parte me queda todo lo producido en la Argentina. Mejor dicho, lo que demanda la población bajo distintas figuras. Auto privado, taxi, escuelas, caminos, ventas al exterior. Esta es una demanda, esta es una oferta. Esto es demanda, esto es oferta. Una vez que tenemos definidas estas dos ecuaciones, como sabemos que lo que se produce, el producto equivale a lo que la gente recibe como renta, es decir, que los primeros miembros son iguales, yo igualo los segundos miembros y empiezo a simplificar. En esta simplificación yo dije lo siguiente. Usé este término, ven estos tres rayitas, quiere decir que son idénticos, pero si quieren le ponen igual.
lo igualo, y después puedo hacer cualquier juego entre esas variables, como el que hice acá. Pero este es un juego, un manejo de las variables, sumando y restando, pasando al segundo miembro o al primer miembro, no importa el orden, si lo hago bien, ¿cierto? Si respeto el orden, la regla de la suma y de la resta, ¿cierto? Si una variable acá está sumando, pasa acá restando, si está restando acá, pasa acá sumando, ¿cierto? Hice, por ejemplo, este juego. Pero ustedes pueden dejarlo como yo lo dejé la clase pasada, es decir, el producto está constituido por, es demandado por bienes de consumo, bienes de ahorro, bienes de inversión, gasto público y sector externo. ¿Qué es el sector externo? Exportaciones menos importaciones. ¿Cómo se llama esa relación? Exportaciones netas. Exportaciones menos importaciones. Hasta acá, ¿se entendió? ¿Ninguna consulta? Profe, creo que hay alguien ahí al lado y no se la escuchó. A ver. En el chat no tengo nada, pero escucho. Mi pregunta es, la última fórmula, ¿a qué hace referencia? O sea, el resultado, ¿qué sería? Este resultado que yo construí me está indicando el equilibrio macroeconómico de una economía abierta con sector externo. ¿Está bien? Bien. ¿Qué es lo que da que sea así? La igualdad. ¿Qué quiere decir que hay equilibrio? Que está estable. Y que le va bien. O sea, se puede estar muriendo el 90% de la población de hambre y decimos que hay equilibrio macroeconómico. Al revés. El 90% de la población vive re bien, hay equilibrio macroeconómico. Quiere decir que la gente esté bien o mal, sino que hay estabilidad. Es decir, que las variables que utilizamos juegan entre sí de tal manera que se contraponen, se compensan para que la economía esté estable. Es decir, no tenga convulsiones. Se evolucione de una manera tranquila. No más que eso quiere decir equilibrio macroeconómico. No tiene otra significación. Además, si alguien quiere, ¿por qué yo lo puse así? Lo hice a propósito. Me salió de esta manera y no me di cuenta. Porque yo quiero mostrar, si alguien quiere ver qué le pasa a la economía argentina o de cualquier país en este momento, con este sencillo presentación, uno puede inferir algunas cosas. Veamos. A ver, ahorro versus inversión. ¿Ven que estoy relacionando variables que tienen contacto entre sí? Porque yo les decía, el ahorro se hace en los bancos. Son los bancos los que les prestan a las empresas para que ellas inviertan, normalmente, en un capitalismo que funciona. ¿Qué le pasa a las pequeñas? Por ejemplo, la gente está ahorrando, sí. Hay mucha gente que pone la plata, sus ahorros, que tienen ahorros, lo ponen en plazo fijo, en los bancos, plazo fijo ajustable. Hay ahorro en el sistema financiero. Por supuesto que hay gente que pone la plata bajo el colchón, bajo la figura del dólar, que es la moneda alternativa, más poderosa, que culturalmente desde hace 40 años es vista como la salvación, el billete verde. ¿Qué pasa entre estas dos? Las empresas están invirtiendo en este momento y no con una economía planchada por la pandemia. Esta relación es positiva, es decir, el ahorro es mayor que la inversión. No hay una igualdad
necesitamos variables que se relacionen entre sí. Es decir, no hay una canalización del ahorro hacia la inversión. Ahí hay un problema. Bueno, ¿qué otros problemas hay? A ver, gasto público versus impuestos. Bueno, el Estado gasta más de lo que recauda. Eso se llama, les decía, déficit fiscal. Ese es un problema. La biblioteca está dividida. Pero lo cierto es que, vean ustedes la paradoja. Yo les dije que acá había un excedente de ahorro, se ahorra más de lo que se invierte. ¿Cuál es la contracara? El Estado gasta más de lo que recauda. Es decir, el Estado no ahorra, sino gasta más de lo que recibe. Vean la paradoja, o no. Que el Estado le vaya mal, entre comillas, es que el sector privado le va bien. Cuando el Estado tiene déficit, según esta ecuación, el sector privado tiene superávit. Ahorra más de lo que invierte. Y el sector externo, bueno, hay de todo. Cada mes pasa de diferente, pero por lo que uno puede apreciar en los medios de comunicación, lo que la Argentina importa es más de lo que importa. Es decir, entra más dólares que lo que sale. Acá hay superávit comercial, externo. Así que de superávit, el exceso de ahorro privado está explicado, digámoslo así. El exceso de ahorro privado está explicado por el déficit del Estado y por el superávit externo. Entran más dólares de los que salen y el Estado gasta más de lo que debería. Eso ayuda a que el sector privado quiere decir la familia, las empresas, tenga más de lo que invierte, tenga un superávit. ¿Alguna pregunta? Bien. Yo hasta ahora estuve hablando de variables, pero en la otra clase estuve hablando también de la medición de las variables. Y la única variable que yo intenté mostrarles cómo se mide es el producto. No les mostré otra variable cómo se medía. Eso lo vamos a ver después, para el segundo parcial. El producto se mide con la variable típicamente Producto Interno Bruto o PBI, o Producto Bruto Interno. Y les di una definición. Es el valor, es decir, que está medido en alguna moneda, pesos o dólares, de los bienes y servicios, sector primario, secundario, bienes y servicios, sector terciario, que produce la economía en un periodo determinado. ¿Pero qué bienes y servicios son? Finales. Repito la definición. Es el valor de los bienes y servicios finales. Si no se los dije en la clase pasada, es un error. Finales, que produce la economía en un periodo determinado. Eso es el PBI, Producto Bruto Interno. Y después veamos qué quiere decir bruto y qué quiere decir interno. Bruto quiere decir que de todos esos bienes está el taxi, para usar el mismo ejemplo. Si al taxi no le descontamos las amortizaciones que hay que pagar por ese bien de capital, pagar, que hay que contabilizar para obtener el valor neto de ese taxi a través del tiempo, que refleje cómo se va desgastando, si no lo contabilizamos, el producto incluye solamente bienes finales dedicados a la inversión, como si estuviesen siempre en su estado original, sin usar. Si yo le resto las amortizaciones a la inversión y obtengo entonces, en lugar de la inversión bruta de la cual estoy hablando acá, la inversión neta,
El producto no es bruto, sino neto. Espero haberme explicado. Si yo hablo de inversión neta, estoy hablando de producto neto. Si yo hablo de inversión bruta, hablo de producto bruto interno. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. buenas tardes. ¿Podría volver a repetir a qué se refiere con bruto? Porque no lo entendí bien. Bien. Parte de los bienes finales son aquellos que constituyen lo que se conoce con el nombre de bienes de capital, bienes de inversión. Por ejemplo, doy el ejemplo del taxi. O, por ejemplo, una vaca lechera. La vaca lechera es un bien de inversión. ¿Por qué? Porque de ella obtengo un producto, pero ella es un instrumento de producción. Bien. Es más difícil con la vaca, pero de todas maneras, el empresario que tiene una producción lechera, el taxista que trabaja con su vehículo, cuando registran en sus balances el valor, la evolución de su situación económica, como ustedes saben, tienen que registrar, mostrar cómo se deprecia esos bienes de capital. Y lo hacen a través de la figura de la amortización. Entonces, si yo hasta ahora hablé de la inversión sin hacer ningún tipo de agregado, en realidad estaba hablando de la inversión bruta, es decir, sin deducir las amortizaciones que todas las empresas tienen que hacer de sus bienes de capital. Si yo registro como corresponde y ahora contemplo, usando el método científico, es decir, voy agregando más complejidad al problema, contemplo las amortizaciones, ya no voy a estar hablando en esta ecuación de la inversión bruta, sino voy a estar hablando de la inversión neta. Y entonces, si ya estoy hablando acá de inversión neta, este producto ya no es bruto, sino neto. ¿Está bien? Perfecto, ahí entendí mejor, gracias. Ahora, el concepto interno, PBI, PIB, interno, se refiere a la medición de lo que se produce, valor de los bienes y servicios finales dentro de un país. Eso es interno. Quiere decir, lo produzca un argentino, un extranjero, mientras sea residente, es decir, esté registrado en el país, haciendo actividad económica. Ahora bien, yo digo, el país, a los que analizan la evolución de la economía de un país, les puede interesar saber qué producen sus conciudadanos. Es decir, en este caso, ¿qué producen los argentinos? Bueno, pero los argentinos están acá y en el exterior. Cuando yo contemplo el producto desde el punto de vista de lo que producen los argentinos solamente, aquí en el exterior, tengo que hacer una suma algebraica, sumar y restar. Al producto bruto o al producto neto internos, cualquiera de ellos, le tengo que sumar lo que los argentinos residentes en el exterior obtienen y mandan a la Argentina como beneficio, como sueldos, etcétera, alguna forma de contraprestación. Y le resto lo que los extranjeros que están en la Argentina le mandan a país de origen, como beneficio, regalías, sueldos. Producto de esa suma algebraica, ¿entienden lo que quiero decir con suma algebraica, verdad? Suma y resta. El producto bruto interno o el producto neto interno se transforman en Producto Bruto Nacional
o Producto Neto Nacional. Si no hay, si expliqué bien, sí. Bueno, parece que sí, que sí. Ese producto se puede contabilizar a dos tipos de precios, cualquiera de las variantes que vimos hasta ahora, a dos tipos de precios: costo de factores o precios de mercado. Costo de factores, precios de mercado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando yo contabilizo el producto bruto interno, neto nacional, etc., a costo de factores, es porque no lo estoy incluyendo en ese valor los impuestos que están recayendo sobre esos bienes, típicamente el IVA, más importante, ni tampoco le estoy deduciendo, restando los subsidios, es decir, las devoluciones de IVA que reciben las empresas en algunas circunstancias. Cuando yo actúo así, el producto está medido a costo de factores, o para decirlo en términos de los manuales de economía, en puerta de fábrica, antes de que el Estado intervenga, cobrando impuestos o devolviendo impuestos. Eso es a costo de factores. Cuando le incorporo el IVA neto, es decir, lo que el Estado cobra y en algunos casos devuelve bajo la figura del subsidio, obtengo el producto a precios de mercado, es decir, como en el mercado se vende. Los productos se venden con IVA, 21%, 10%, algunos estarán sin IVA, pero la mayoría tiene el 21 o el 10,5, según el tipo de bien. ¿Okay? Ese producto, cualquiera sea la forma que se mida, ya sea que uno lo mida con estos indicadores que mencioné, ya sea que uno lo mida por persona ocupada, o sea, dividiéndolo por la población económicamente activa, per cápita, me da una idea de la magnitud de la economía, me da una idea o de stock o de flujo. Si yo digo al 31 de diciembre de 2020, el PBI, o el Producto Bruto Nacional, era 300.000 millones de dólares, Argentina, 300.000 millones de dólares. Eso es una visión stock, ¿sí? Una cantidad en un momento determinado. Si yo digo, ese producto en este año va a crecer un 5%, es decir, va a crecer en 15.000 millones de dólares. Esa medición, los 15.000, es una medición flujo, es el flujo de la variable. Cualquiera sea la medición que haga, hay más mediciones del producto que ustedes van ver en el libro de texto y que cuando lo lean me preguntarán. No quiero ahondar en eso para no ser pesado en el tema. Quiero decirles que me da una idea de la magnitud, de la torta, de la creación de valor que la economía hizo o tiene, en definitiva, de lo que se conoce con el nombre de riqueza. Pero no me da una idea esa magnitud de cómo le va a la gente, cómo se distribuye esa riqueza. Para eso necesito otros indicadores. Pero hasta acá, ¿qué dudas hay?
preguntas habría? Preguntas habría. Bien. Yo les hago una pregunta entonces a ustedes. Si yo calculo el Producto Bruto Interno Argentino para un año determinado y calculo el Producto Bruto Nacional Argentino para ese mismo año, ¿cuál debería ser mayor que cuál? Para cualquier año. ¿El del año? Yo tomo el PBI y el PBN para cualquier año de la historia de la Argentina, el que quiera, desde 1930 hasta ahora. Y el ¿Cuál PBN de los- debería ser menor al PBI. Bien, ¿por qué? Explícame. Está bien, pero Sí. ¿por qué? Porque se le restarían Porque le tenemos que restar, ¿no? las amortizaciones. Bueno, Las amortizaciones, no, bien, la depreciación. no, Ah, frío. A ver, Se resta lo que se produce en el exterior desde la Argentina, de los o sea, argentinos. por empresas argentinas. ¿Y qué se le suma? ah, Lo producido por Extranjeros, acá, de los Los extranjeros. al subsidios a las exterior. empresas. Y extranjeras que envían al exterior. ¿Y cuál es el problema? La Argentina es una economía débil, con gran presencia, con una importante presencia del capital extranjero. Es decir, que lo que produce el capital extranjero residente acá es mucho más que lo que produce el capital argentino residente en el exterior. Entonces siempre el PBI va a ser mayor que el Producto Bruto Nacional. Las amortizaciones no juegan acá, porque yo hablo en términos brutos, no netos. ¿Ok? Profe. Sí. ¿Y esto es así en todos los países o en Argentina No, un esto es caso así puntual? en los países de Latinoamérica, en los países subdesarrollados o dependientes o en vías de desarrollo o la denominación que le quieras poner. Los países centrales, los 10, más o menos, 10 países centrales que hay en el mundo, los países más importantes, es al revés. Es el Estados Unidos tiene un PBN mayor que el PBI, por ejemplo. Por lo menos muchos años fue así. O sea, China, qué sé yo, Francia, Alemania. ¿Me explico? Bueno, China no lo sé, profe, pero Francia, Alemania, Italia, España, todos ellos. Sí, mujer, sí, dime. una pregunta, entonces para que me quede. Entonces la diferencia es el flujo de ingresos con el exterior. Claro, y no las Perfecto. amortizaciones. Bien, genial, muchas gracias. Bien, ¿hay más cosas que haya que medir sobre el producto? Sí, hay más. Lo van a ver en el libro de Nacleri, en el libro de Samuelson o cualquier manual de economía que tengan frente a ustedes. Entonces les van a surgir dudas, esto no lo vimos en clase, ¿va o no va? Sí, va. Entonces me lo preguntan la clase que viene, cuando sea el repaso al parcial, porque no quiero abundar con más definiciones. Con estas estamos bien, pero hay más. Yo, además de hablar del producto, les hablé del tema del desempleo y les hablé del tema de la inflación. Entonces, al final de la clase, si hay alguna duda sobre esos puntos, lo vemos. Pero quisiera avanzar un poquito en el problema de la distribución del ingreso. Justamente como les dije que el concepto de producto o PBI no es un indicador de cómo le va a la gente, sino de cómo crece o decrece, crece o decrece una economía. Los economistas, los
matemáticos y toda la gente que está alrededor de este mundo construyeron indicadores para medir la distribución del ingreso. Es decir, para saber cómo le va a la gente. Y así es como, a partir de esos indicadores, podemos diferenciar dos grandes conceptos macroeconómicos: crecimiento versus desarrollo. A ver, una economía como por ejemplo la Argentina, este año es espectacular en ese sentido. La Argentina va a crecer, aunque les parezca mentira, va a crecer, está creciendo. Y se supone, salvo que este colapso sanitario se desborde, y empecemos a acumular muertos como Brasil, Chile, la India, Ecuador, etcétera, Estados Unidos. Es decir, si más o menos controlan este desborde sanitario, la economía argentina va a crecer. Se calcula en el presupuesto que aprobó el Congreso Nacional un 5%. Hay gente que dice que va a crecer más, es decir, el PBI va a crecer. Y sin embargo, la cantidad de gente sin trabajo, la cantidad de gente pobre, la cantidad de gente bajo la línea de indigencia crece, va a crecer también. Es decir, que va a haber crecimiento, pero no desarrollo. El desarrollo necesita del crecimiento, pero requiere además que la calidad de vida de la gente mejore. Si no mejora, hay crecimiento, pero no desarrollo. Desarrollo quiere decir que ese crecimiento se vuelca hacia la población. Por supuesto que aquí hay discusiones desde las escuelas de pensamiento disímiles. A ver, acá en Argentina hay un sector político que abreva en un sector ideológico y político de Estados Unidos, que en Estados Unidos se llama el partido del té, the Tea Party, que es una fracción política del Partido Republicano, que es la más radicalizada, para decirlo en términos de la revolución, de la Asamblea de la Revolución Francesa, la ubicaba más a la derecha, que considera que cuanto más desigual es la distribución del ingreso es mejor, porque hace que esta es la ideología de esta gente, hace que la gente que está mal se esfuerce por mejorar su situación. Y entonces la economía en su conjunto mejora. Es una forma de pensar. Tal que una distribución desigual no es malo. Hasta cierto punto es un incentivo. Y hay otros que pensamos que esa forma de pensar es absolutamente, no solamente insolidaria, digamos, sino que no tiene sentido, es decir, que es falsa, que la gente que está mal, si no tiene ayuda del resto de la sociedad, va a seguir estando mal o peor. Es decir, que esa idea del incentivo a mejorar, si uno está mal, es una idea falsa, trucha. Bueno, cualquiera sea la forma de pensar que tengamos cada uno de nosotros, hay indicadores que todos utilizamos, cualquiera sea nuestra forma de pensar, para ver cómo es esa distribución del ingreso. Es decir, cuánto se lleva cada uno de esa torta. Uno de esos indicadores se llama el coeficiente de Gini. Creo que lo mencioné en la clase pasada. Sí. ¿Qué es? Es un indicador que me permite saber esa cuestión. ¿Cómo se construye? ¿Quién lo construyó ese coeficiente? Un tipo que se llamaba de apellido Gini. ¿Cómo lo construyó? Yo les voy a mostrar, a ver si se ve bien, lo voy a hacer con el marcador. En una superficie rectangular voy a representar hipotéticamente
a toda la población de un país y a todo el ingreso que esa población recibe. A ver si lo puedo, si lo ven. ¿Ven este grafiquito? Estos porcentajes que yo les estoy mostrando. A ver, en la línea esta vertical que está acá, pongo los porcentajes de población, de 0 al 100%. O sea, voy dividiendo la población de a 10%, lo que se conoce con el nombre en estadística de deciles, con C. Deciles. No deciles de deciles. Deciles es una expresión, no es un verbo, es un sustantivo. Y en la línea horizontal pongo los porcentajes de distribución del ingreso, hasta el 100%. Entonces, construyo una línea teórica, hipotética, de equidistribución. Equidistribución, igual distribución. Es esta línea, aparente línea recta, si me salió bien, que va desde este punto a este punto. Y aquí, aquí. Es la línea de equidistribución. ¿Qué me diría esa línea? Si toda la población estuviese ubicada a partir del registro que se hace en esa línea, todo el mundo ganaría igual, tendría el igual ingreso. Esta línea de abajo, el abscisa, sería la línea de peor distribución. Esta es la de mejor y esta es la de peor. De tal manera que si la gente estuviera viviendo según esta línea, un tipo se llevaría el 99% y el 99% restante de la población, 1% del ingreso. La peor situación, desde mi punto de vista. Y acá abajo les hice una pancita, una curva, que se llama la curva de Lorenz. Voy a escribir el nombre del chabón, porque es un apellido. A él se debe esta curva, Lorenz. Él ideó esta curva. ¿Qué muestra esta curva? La realidad. Es decir, lo que recibe cada uno. El coeficiente de Gini, o sea, Gini, ¿cómo construyó el coeficiente? ¿Ven este triángulo? Este triángulo que está acá, abarca todas las posibles situaciones. Entonces dijo, yo voy a calcular la distribución del ingreso dividiendo dos superficies. Dos superficies. En el numerador pongo la media luna. ¿La ven? O sea, la superficie que está delimitada por la línea de equidistribución y la curva de Lorenz. Y en el denominador pongo todo el triángulo, incluyendo la media luna. Arriba la media luna y abajo todo el triángulo, incluyendo la media luna. Y ahí saco un valor, número. Ese número va a ser un valor que se va a mover entre 1 y 0, entre 0 y 1. Si el número da 1, en el caso extremo, querría decir que el numerador es igual que el denominador. Para que ello sea posible, esta pancita debería estar tan abajo que debería tocar la peor situación. Entonces, si el Gini me da 1, es que el numerador, la media luna, es igual que todo el triángulo. 4 dio 4, 1. Si el Gini me diera 0, dos casos extremos, querría decir que la curva de Lorenz coincide con la de equidistribución. Es decir, sería un cociente donde sería 0, y esta superficie sería 0, dividido el triángulo, que es un valor distinto de 0, le daría 0. Sería la situación
desde mi punto de vista, una ilusión. Todo el mundo gana bien, igual. Cuanto más se acerca a 1 el coeficiente, me indica peor situación en la distribución del ingreso. Cuanto más se acerca a 0, mejor. El coeficiente de Gini este año va a empeorar. Debe estar empeorado. El coeficiente de Gini, pónganle, cualquier periodo que quieran, pero tomen cualquier periodo presidencial o dentro de un periodo presidencial fracciones de años, bueno, a veces sube, a veces baja. Ese es un indicador de la distribución del ingreso. Con ese indicador, más la evolución del producto, yo puedo saber si un país se está desarrollando o no. Ese es el único indicador, no, hay una infinidad. A ver, fuera de la pandemia, la tasa de mortalidad infantil. ¿Cuántos chicos que salen del vientre de la madre sobreviven un mes o 3 meses? El periodo que se registra. Cuanto más sobrevivan, más baja la tasa de mortalidad. ¿Qué indica eso? Que las madres están bien alimentadas, que tienen agua potable, que tienen cloacas, que tienen electricidad, que tienen gas natural, que ganan un ingreso razonable. Y así hay una serie de indicadores que me permite ir desde ese indicador más burdo, que es el crecimiento, de ese concepto más burdo, que es el crecimiento del concepto de desarrollo humano o social. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. disculpa que me interrumpa. En el caso del 0, el 1 lo entendí. En el caso de que sea 0, no me quedó claro. Justo se cortó y no llegué a escuchar por eso. Si es 0, vos fijate cómo es el cociente. Para que una división me dé 0, el denominador debería ser distinto de 0, si no es indefinido, indeterminado, y el numerador debería ser 0. ¿Ok? O sea, 0 dividido cualquier número distinto de 0 me da 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo puedo lograr que el numerador sea 0? Que no exista este espacio. Es decir, que la curva, que este espacio desaparezca, es decir, que esta pancita coincida con la línea de equidistribución. ¿Me expliqué? Sí, sí, pero El numerador es esta superficie chiquita. Si la superficie chiquita desaparece, es 0. ¿Se entendió? De matemáticas. ¿No? Cualquier duda, al libro de matemáticas. En ese sentido. ¿Me explico? Se murió. Que se desmayó. sí, profe, sí. Me estaba riendo porque estaba diciendo por eso. Ah, está bien. Bueno. Ok. Avanzamos un poco hoy. Yo sé que me queda pendiente eventualmente explicar de nuevo índice de precios, desempleo. Bueno, lo vemos, no hay problema. Tengo tiempo. Pero un tema que usted tiene que tener en cuenta, que yo hice un cierto cambio en el orden del programa. A medida que desarrollé la clase, el tema del sistema económico, porque me pareció más razonable hacer esta continuidad de temas y dejar la cuestión de lo que es el mercado, oferta, demanda para la semana que viene. No es el orden que tienen teóricamente las clases, el programa, pero a mí me parece que a ustedes les va a resultar más cómodo que yo termine con todo lo que es registración macroeconómica y después dedicarnos exclusivamente al tema del mercado, cómo funcionan los mercados según los neoclásicos. Que es una introducción a un tema que vamos a ver en Economía 2, la escuela neoclásica. Bueno,
me está borrando la imagen. O me estoy volviendo invisible, puede ser. Bueno, ¿qué es lo que me faltaba desarrollar del el sector externo? El sector externo de la economía de cualquier país se registra en una cuenta semejante, para ustedes que lo conocen bien, ¿cómo se llama? Activo, pasivo y patrimonio neto. El balance de una empresa, bueno, se parece mucho conceptualmente al balance de una empresa. Y se le llama balanza de pagos o balance de pagos. Esa registración contable mide, mejor dicho, contabiliza, registra todas las transacciones económicas y financieras que el país hace con el exterior, con otros países. O para decirlo en términos más exactos, entre residentes y no residentes, entre argentinos y extranjeros. El antecedente histórico de esto lo vimos con los mercantilistas. Fueron los primeros que intentaron hacer algún tipo de registración. Y esta evolucionó a través del tiempo hasta que en el siglo XX el Fondo Monetario Internacional elaboró una metodología que todos los países que integran las Naciones Unidas, al cual pertenece el Fondo Monetario Internacional, siguen. Metodología que es común a todos los países, entre otros motivos, para poder hacer comparaciones. La balanza de pagos, a la balanza de pagos le pasa lo mismo que al balance general que ustedes hacen cuando les da bien. Es decir, termina sin saldo. Bueno, la balanza de pagos termina sin saldo. Para ello se recurre a algún artificio, que en el camino se los voy a mencionar. Pero así como el balance general, la balanza de pagos tiene sectores que registran cierto tipo de movimientos. Hay 3 sectores que integran la balanza de pagos. La cuenta corriente, uno de ellos. La cuenta de capital y financiera. Y la tercera tiene distintas denominaciones, algunos lo llaman los activos de reserva, bueno, llamémoslo así, los activos de reserva. Veamos cada uno. Como pasa con el activo, pasivo y capital, tienen cuentas que las integran. Y como le pasa al balance general, salvo una cuenta, el resto se rige por el principio de la partida doble. Cada registración tiene una contrapartida. Así que cuando yo les menciono una cuenta, ustedes siempre van a tener que imaginar que hay una contrapartida a ese movimiento. Veamos. Empecemos por primero diciendo que, como se trata de movimientos económicos o financieros, se registran en una moneda. ¿Y quién lo hace? El Banco Central de la República Argentina, en nuestro caso. Lo hace en la moneda fuerte, en dólares. Ustedes entran a la cuenta del Banco Central y buscan, o del INDEC, lo mismo, porque el INDEC lo registra, buscan lo que se denomina cuentas nacionales. Entre las cuentas nacionales está el balance de pagos. Cuentas nacionales es la contabilidad del Estado. O sea, la contabilidad que hace el Estado de lo que pasa en la economía del país, internamente y con el exterior. Bueno, la cuenta corriente. ¿Qué cuentas tiene? Bueno, vieron que en el activo está disponibilidad de bienes de cambio. Bueno, hasta ahí llegué.
ahí es lo único que me acuerdo de contabilidad. Bueno, la cuenta corriente le pasa lo mismo. Tiene un primer grupo de subcuentas que se llama balanza comercial. Otro segundo grupo que se llama balanza de servicios. Y la tercera que se llama transferencias unilaterales. ¿Qué va a ser? Es contabilidad. Ustedes son futuros contadores o licenciados en administración. Hablarles de esto a ustedes es como hablarles digamos, de Beethoven, de Bach, de los Beatles, belleza humana, digamos, ¿no? Bueno, entonces, Profe, ¿puede repetir la tercera subcuenta? sí, transferencias unilaterales. Gracias. Bien. Profe, el primero y el segundo era balanza Ahora, comercial y ahora balanza de servicios. sí, la balanza, Balanza, sí, balanza, ok, lo digo en porteño, balanza comercial. ok. ¿Cómo está integrada la balanza comercial? Por exportaciones, segunda cuenta, importaciones. Ya saben lo que son. ¿Cómo se registran? Se registran a valor FOB. ¿Qué quiere decir FOB? Lo voy a escribir aquí. Dice, sí, dice. Free on board. Libre a bordo. FOB. ¿Qué quiere decir? Que los productos que se exportan se contabilizan al pie del barco o del avión que sale de la Argentina. Lo que se importa se contabiliza al pie del barco o del avión que viene del exterior, antes de subir. Ese movimiento de exportaciones e importaciones me da un saldo. Hay tres posibilidades, ya lo saben. Superávit, que es lo que se ingresa por exportaciones sea más que lo que se importa. Déficit, equilibrio. Para saber el verdadero saldo que le importa al país, al igual que pasa con el balance general, este es el primer grupo de cuentas fundamental que hay que tener en cuenta para el saldo. Yo les dije que la balanza de pagos no tiene saldo, o sea que me da equilibrada y eso no significa nada, igual que el balance general de una empresa. Cuando yo hago bien el balance general de una empresa me da cero el saldo. Esto quiere decir que contabilicé bien nada más, no me dice nada sobre la salud de la empresa. Acá lo mismo. El segundo grupo de cuentas, les dije, es la balanza de servicios. ¿Qué registro hay? Hay registros movimientos de tipo asociado al mundo comercial o financiero. Por ejemplo, cuando se hacen las actividades de exportación e importación, se pagan fletes, se cobran fletes, se pagan seguros, se cobran seguros. Entonces, ahí tienen dos cuentas, seguros, fletes. Ya sea que se paguen a empresas extranjeras o se cobre por parte de empresas argentinas. Según sea el caso, los dólares que se pagan entran al país o salen del país. ¿Se entiende? Si para aquellos que siguen, si hay alguien aquí que va a seguir la carrera de comercio internacional, sepa que el valor FOB, si yo le sumo los fletes y seguros, obtengo el valor CIF, costo, seguro y flete. Sí. Cost, insurance, flete. Bien. ¿Qué más hay en la de transacciones de servicios? Turismo, que entre o sale, intereses
que se pagan o se cobran, en el caso de la Argentina siempre se pagan, por deudas contraídas con el exterior, por parte del Estado o de empresas privadas. Intereses. Solo intereses. De préstamos, de créditos. Eso me da un salto. Por supuesto tiene una contrapartida. ¿Dónde se registra la contrapartida de todo lo que les mencioné? En la tercera gran cuenta, la de, ¿cómo le llamábamos? Activos de reserva. Ahí se registra la contrapartida. Es como sería para ustedes patrimonio neto. No es lo mismo, pero algo así. ¿Qué son las transferencias unilaterales? Es la única cuenta que no tiene contraprestación, que no tiene contrapartida. ¿Qué son? Cuando yo como país recibo o doy donaciones. Esa es la más importante, la transferencia. Donaciones bajo la figura de hay un terremoto para no ser necrológico, en el Uruguay. Imposible porque no hay ni una montaña en el Uruguay. Lo único que hay es llanura. Por si hay algún uruguayo escuchando, no, quédense tranquilos que ahí la tierra va hasta allá, el Uruguay va a seguir existiendo. Bueno, tienen un terremoto, la Argentina, como somos todos argentinos, los uruguayos, los argentinos, somos todos argentinos, ustedes lo saben, les quiero decir, los uruguayos son los argentinos de la banda oriental, y nosotros somos los que vivimos acá, los argentinos occidentales, es decir, somos la misma nacionalidad, le damos una donación. El Estado argentino les dona al Estado uruguayo comida, la bandera de Peñarol, la bandera de Nacional, para que se pongan felices. Bueno, y viceversa. Terremoto en la ciudad de Buenos Aires, sube el Etna, estalla en la ciudad de Buenos Aires y los uruguayos nos ayudan. Donaciones. Ahí no hay contrapartida. Esa cuenta no sirve para registrar el verdadero saldo de la balanza de pagos, solo las dos anteriores. Listo, todo esto da un saldo. El saldo de la cuenta corriente del balance de pagos. El segundo grupo de cuentas son las, le llamamos capital y financiero. ¿Qué es? Bueno, vamos a hacer esta clasificación. Refleja el movimiento de capitales de corto y de largo plazo. ¿Qué es corto plazo? A un año. ¿Qué es largo plazo? Más de un año. Todo el movimiento de capitales de corto plazo, más el saldo que yo les mencioné de las dos primeras cuentas, me dan el verdadero saldo de la balanza de pagos. Disculpe, ¿puede repetir, profe? Sí. Las dos primeras subcuentas, balanza comercial y balanza de servicios, más el movimiento de capitales de corto plazo, la suma algebraica de todo eso, me da el saldo que a mí me interesa conocer de la balanza de pagos. Todo lo demás es compensatorio, todo lo demás es a los fines de resolver algún problema que tenga la balanza de pagos. ¿Qué es lo que es de corto plazo? Si me dan un crédito comercial para que yo pueda comprar productos en el exterior, o doy un crédito comercial para que me puedan comprar productos a mí, Argentina. O recibo un crédito financiero, dinero de algún país, del Fondo Monetario Internacional, para ayudarme a mejorar mi situación externa. No tengo suficientes divisas para importar, qué sé yo, petróleo. Bueno, me dan un préstamo de corto plazo, un año. O un banco me lo da, banco privado, internacional. Y después están los movimientos de largo plazo. Por ejemplo, el stand-by del Fondo Monetario Internacional, es a largo plazo.
el acuerdo de facilidades extendidas que probablemente acuerde la Argentina con el Fondo Monetario, porque no pudo pagar, porque es imposible pagar el stand-by que arregló Mauricio, los 45.000 millones de dólares. En la remota life no vamos a poder pagar en un solo pago, ni este año, el que viene, ni el otro, una locura. Bueno, y una banda de delincuentes que asoló el país durante 4 años. Bueno, el Fondo Monetario tiene un mecanismo para que cuando un país no puede pagar, se le da un plazo para poder pagar y después empieza a pagar en cuotas. Eso se llama acuerdo de facilidades extendidas, que es lo que seguramente se va a acordar. Vamos a ver cómo se acuerda. Y otros movimientos de capitales de largo plazo se registran ahí. Una inversión de largo plazo, viene una empresa extranjera y dice, bueno, me instalo acá, tomo un crédito en un banco privado internacional o en una institución financiera internacional a 10 años. Bueno, eso es un capital largo, es un capital que ingresa a largo plazo. Es una entrada de capital. Y cuando lo devuelve, es una salida de capital. El capital, los intereses en la cuenta corriente. Por último, están los activos de reserva. También el movimiento de activos internacionales. El tercer grupo. ¿Qué se registra? Todo lo que el Banco Central tiene que garantizar. Por ejemplo, los dólares, los euros, los yens, los DER, derechos especiales de giro, que recibe la Argentina o que le queda a la Argentina producto de una balanza comercial favorable o de haber recibido préstamos del exterior, y que quedan bajo la custodia del Banco Central, o sea, constituyen las reservas del Banco Central, se registra su stock y su evolución ahí. También títulos que el Estado argentino, que el Banco Central emite, pero en moneda extranjera. Por ejemplo, bonos en dólares, que emite el Banco Central. Bueno, ese stock emitido se registra. Eso es todo. Bien. Que había quedado el día de ayer. Como estuvimos viendo otros temas, ¿hay alguna cosa que quieran preguntar sobre los índices de precios, el tema del desempleo? ¿Alguna duda? Si no hay duda, si no les surge, no fixen sus tiernos e inician sus cerebros. No quiero producir ningún surmenaje, ni nadie fallezca por imaginar algo. Si hay alguna duda, si no, no hay problema. Profe, yo me confundí, o sea, no, como que me confundí, pero no entendí lo último, ya cuando estaba terminando la clase, que eran como todo fórmulas, creo que es eso del precio, porque ya como que me re perdí, ya no entendía nada. Los índices Y de creo que precios. no me pasó a mí, porque yo tipo pregunté en el grupo y si alguien había entendido esa parte, y no me pudieron ayudar porque tampoco. Queríamos a pedir que lo explique hoy, que creo que fue lo primero que explicó. No, yo lo primero que expliqué hoy, expliqué las variables agregadas, digamos. Pero al final lo que hablamos son de índices de precios y Claro, eso, que da perfecto. como las fórmulas y demás. Bien, bien. Bueno, vamos a eso. Todo por el mismo precio. Tengo algún ejemplo acá y si no lo verbalizo. Voy a verbalizar en base a un material que tengo.
Se los voy a mostrar el machete, pero no van a entender nada porque está escrito con mis letras, escritura increíble. Bueno, a ver, yo les había dicho que uno de los problemas que caracterizan a todas las economías del mundo es la inflación o la variación de los precios. Y que existen un conjunto de índices, es decir, de elaboraciones estadísticas para tratar de medir ese fenómeno. Lo que les quise decir al comienzo de ese tema es que no hay ningún indicador, ningún índice que mida el fenómeno en forma correcta, sino que todos los índices que se elaboran en todos los países del mundo son una aproximación al fenómeno. Dado que cuando hablamos correctamente de inflación, estamos hablando del cambio de todos los precios. No hay ningún índice que pueda medir el cambio de todos los precios, sino que cada índice mide una fracción de ellos. Entonces les hablé que existe el índice de precios al consumidor, que es el más conocido, existe el índice de precios de la construcción, que mide lo que pasa en esa industria, y otros. Cualquiera de ellos, en tanto índice, es una construcción matemática. O mejor aún, es una construcción que nos provee esa rama de las matemáticas que son las estadísticas. En la carrera, por ejemplo, de economía, de cualquier facultad, existe la asignatura estadística, incluso dividido en dos partes, y existe una materia que se llama econometría, que es el uso de las estadísticas para la economía. Después de eso, los que salimos de esa situación somos seres, digamos, diferentes, en el sentido de que quedamos totalmente locos, digamos, de todo eso. Pero, entonces, yo voy a tratar de transmitir algo de lo que pude asimilar. Un índice es una construcción matemática que compara valores a través del tiempo. Entonces yo les mencioné ayer, para simplificar, cómo se construye un índice. Y les hablé de dos productos, creo que manteca y vaqueros. Ayer, en la clase anterior. Manteca y vaqueros. Ustedes se dan cuenta que estoy simplificando en exceso la realidad. ¿Y qué les quiero decir con esto? Bueno, pues, si yo quiero construir un índice de los precios de esos productos para medir cómo evolucionan mes a mes, año a año, trimestre a trimestre, periodo que quiera. Necesito hacer esa construcción matemática, donde hay un numerador y un denominador. En ambos, lo que pongo son los precios de esos bienes ponderados, multiplicados por un número menor que 1, 0, algo, que indica la importancia de ese producto en el presupuesto general de una persona, o de una familia, o de una sociedad. De tal manera que lo que quiero decir matemáticamente, con esos coeficientes de ponderación, es que si yo sé a través de la registración que la manteca significa el 60% del gasto de una familia, quiere decir que los vaqueros significan el 40% restante. Cualquier combinación podemos construir en función de lo que la realidad me muestra. ¿Cómo lo sé eso? A través de encuestas. Me permite saber la gente a dónde destina su ingreso. Son las llamadas encuestas permanentes de hogares.
Hay dos índices que se usan en el mundo. El INDEC utiliza una de esas fórmulas, pero hay otras también. Las dos fórmulas tienen sus ventajas y desventajas. Yo les voy a leer textual la definición de cómo se construye el índice que usa el INDEC. A ver si puedo transmitir de una manera más acabada, más perfecta, lo que antes hablamos. El índice que usa el INDEC, lo llaman las PEIs. ¿Ustedes logran ver la letra acá? No. No, profe, no se ve nada. Ok. No worry. Profe, ¿después nos podría mandar una foto de eso al aula virtual? No, porque me da vergüenza. No, eso se difunde y me detiene. Me detiene. No, yo lo voy a escribir acá. No se preocupe. Le podemos hacer una captura, ¿no? De lo que escriba. Captura menos. Yo tengo la captura. La captura recomendada. Espera. Tengan un poco de paciencia. Lo estoy pasando con marcador. Bien. ¿Lo pueden tomar? ¿Pueden? Sí, profe. No se me canse el brazo. Incluso si le sacan una foto, no sé cómo se puede hacer. ¿Lo puedo bajar ya? Sí, profe. Sí, profe. Numerador. ¿Qué es PA1? PA sub 1. P sub A1. Es el precio de un bien llamado A en el año 1. ¿Qué es P abajo? PA sub 0. Es el precio del bien A en el año base, en el año anterior o en el periodo anterior. ¿Por qué están multiplicados esos precios? Por un ponderador, por un coeficiente, como les decía, ese 0,6 o ese 0,4. Ese ponderador es A o B corta. A sub 0, B sub 0 en el numerador, A sub 0, B sub 0 en el denominador. ¿Ven que son los mismos arriba y abajo? Lo que me está diciendo esta fórmula es que la ponderación, la distribución del consumo que tiene el consumidor entre el año 0 y el año 1 no cambió. Es decir, que yo subestimo con el índice de las PEIs la posibilidad que nosotros tenemos de cambiar nuestra costumbre de consumo, porque mantengo la distribución del año base en el año
1. ¿Se entiende eso? O sea, presupone que el consumo no se altera, los gustos de las personas no se alteran, aunque los precios cambien. Es decir, que el índice sobreestima la inflación. Sobreestima. ¿Cómo se construye el índice? Los precios me lo dan las encuestas. Y las ponderaciones A sub 0 y B sub 0 me lo da la encuesta permanente de hogares. Todo se extrae registrando lo que la gente le pasa o lo que los encuestadores del INDEC ven en los centros de consumo. Las encuestas de precios se construyen todos los meses yendo a Walmart, a Cotto, a un supermercado chino, a un almacén de barrio. Todos los meses cambia, según una metodología, a dónde se va. De acuerdo a una metodología que decide el organismo, que está integrado, entre otras cosas, por individuos humanos, aunque parezca mentira, son seres humanos, de formación estadística, y que tienen conocimiento sobre cómo se hace una encuesta. Bueno, uno de los índices que se usa es este. El INDEC usa este índice. Ustedes no sé si son lectores de los diarios, ven la televisión y los programas políticos. Hoy hay una discusión acerca de si el INDEC está midiendo bien o está midiendo mal. ¿Por qué? Porque las encuestas las hacen, hay una metodología, pero las hacen personas. Y arriba de esos encuestadores hay un jefe, y arriba de ese jefe hay otro jefe. Y arriba de todos esos jefes hay un jefecito que es el responsable del INDEC, que es Marco Lavagna, el hijo del político que salió con medias y chancletas en Villa Gesell. Hay una foto famosa. Bueno, no importa. Roberto Lavagna. Están discutiendo de si están usando bien o están truchando alguna ponderación. Entonces, los índices de precios me permiten ver cómo evolucionan los precios de una canasta, de una cesta de bienes, es decir, de un número limitado de bienes y servicios. El índice de precio consumidor tiene considerando una cierta cesta, periódicamente se tiene que actualizar, porque ustedes se imaginarán que, a ver, ¿cómo les puedo decir? Ya nadie, ustedes saben lo que, a ver, para saber la edad de ustedes, ¿alguien usó alguna vez una galocha? De todos los que me están escuchando. ¿Alguien sabe lo que es una galocha? No sé, profe. Claro, bueno, la galocha eran unos zapatos de goma muy delgados que generalmente los hombres se ponían arriba, se ponían el zapato adentro de la galocha cuando llovía, para no mojarse los zapatos de cuero. No existe más. Si había alguien que hubiera conocido, sí, son alpargatas de goma, sí, que se usan, pues, denota la edad del individuo, conocer la galocha y haberlo usado. No hay más galochas en los índices de precios del consumidor. Si alguien incluyera la galocha, ¿qué le daría? Precio cero, ponderación cero. Sería sumar más cero. Entonces, periódicamente hay que actualizar. Eso respecto a los índices de precios. Y respecto al tema del desempleo, sepa Disculpe, que... profesor, le hago Sí. una pregunta, porque me perdí. En la primera parte de la fórmula era precio A sub 1 por A A sub 0. sub 0. Sí, Y después la segunda parte era más PB1 por B sub sub 0. 0. Sí.
No sé bien qué significa PB1 o BES dijo que era una variante. A ver, Un ponderador, ¿verdad? claro, A sub 0, B sub 0 son los ponderadores. Es el 0,6 y el 0,4 que les hablé. Ah, ok. ¿Sí? Y lo otro son los precios de el bien A y el bien B corta, que sería, ponele vacas, qué Bien. sé yo, cualquier cosa, cualquier bien. Está bien, no sabía Bien, que era la B después de la P, por eso. claro, PB sub 1 es el precio del vino, y P sub A es el precio de alimentos en general. Ponele, Perfecto, ahí está bien. Gracias. ok. Bueno, respecto al problema del desempleo, si esto está más o menos claro, respecto al tema del desempleo, yo les dije que, digamos, cuando se analiza la población, el problema del empleo, se analiza la composición de una población y su comportamiento. Y ahí juega la oferta y la demanda de trabajadores, de trabajo. Por el lado de la oferta, esta se ve alterada por el crecimiento o decrecimiento de la población, esto a largo plazo, es decir, la población no crece 10 millones de habitantes todos los años, sino que crece más lentamente, y por su formación, ¿cierto? Eso es por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda depende de la evolución de la economía y de cómo evolucionan las tecnologías que se utilizan en las empresas para determinar que se tomen más o menos trabajadores y qué tipo de trabajadores se toman. En ese juego se determina la población que logra empleo y aquella que no. Pero toda esa población, cualquiera sea la situación de empleo que tenga, es la población económicamente activa, es decir, alguien menor de 16 años que trabaje es explotación infantil. Ojo con eso. Y alguien mayor de, pónganle, 65 años, es alguien que debería estar fuera del mercado de trabajo. En mi caso. O sea, yo estoy fuera de la población económicamente activa. Los que están hasta 65 años, los hombres o las mujeres hasta 60, desde los 16, son la PEA. Sobre ella se calcula los problemas del empleo. Entonces, construís todo tipo de indicadores. Uno se llama tasa de actividad. ¿Cómo se construye? En el denominador siempre la pega, o sea, la cantidad de gente que es potencialmente posible de ser demandada en el mercado de trabajo. En el numerador, eso es lo que cambia según lo que quiero medir. En el caso de la tasa de actividad, pongo la gente con trabajo, que trabaja. Y ahí yo les hice una serie de discriminaciones. Les dije que hay gente que está sobreocupada, gente que está ocupada y gente que está subocupada. Esa es una cuestión importante. Después, otro indicador es la tasa de desempleo, que es en el denominador siempre lo mismo. En el numerador, la gente que cuando la encuesta declara que no tiene trabajo, pero lo está buscando. Por lo tanto, ese indicador, yo les decía, minimiza, subestima el fenómeno, porque ahí no aparece en el numerador los que no tienen empleo y tampoco lo buscan, porque se dieron por vencido. Esa parte de la Profe, una población. consulta. Sí. Y en el caso de los que están en negro, ¿cómo se calcula, no? ¿En base a eso también? No, a ver, Porque ¿cómo los tomás? no, por eso el fenómeno de la tasa de desempleo subestima el fenómeno, no lo tomás. Porque en el denominador los tenés, porque vas a la base de datos, qué sé yo,
de la base electoral de todo el país, y ahí los tenés, son los que votan. Pero Ok, en el gracias. numerador no los tenés registrados, porque, a ver, O sea, que la tasa de desempleo vos lo podés son los registrar, desocupados. vos lo podés registrar, perdón. Cuando Sí, se hace la encuesta, y los encuestadores van y registran, y le preguntan, a ver, ¿vos trabajás? Sí. ¿Trabajás en blanco? No. Entonces es un subocupado, ¿sí? O es un ocupado en negro. El tema es que a la gente no se le pide el recibo de sueldo, porque es un documento privado, ¿se entiende? Por lo tanto, esa distinción no se puede hacer. Hay que creerle a la persona que está laburando. O sea que estarían dentro de la tasa de actividad. Sí, estarían dentro de la tasa. Ok. Pero que estaría enmascarando el trabajo en negro. Es ok, gracias. terrible, ¿cierto? Bueno, eso básicamente es lo que quería decirles sobre la cuestión del empleo. Y no quería mucho más por ahora. Dejaría para el martes que viene todas las preguntas que hayan quedado sin responder hoy, de las cosas que vayan a leer. Yo les sumé a la clase del 27 y empezaría a trabajar sobre lo que es mercado, oferta, demanda, punto de equilibrio, exceso de oferta, exceso de demanda, movimiento de las curvas, movimientos en las curvas, elasticidad. Con lo cual, con eso cerraríamos prácticamente todos los temas que van para el nivel parcial. Siempre me queda algún punto sin desarrollar. Por ejemplo, me estoy acordando en este momento que no desarrollé el concepto de frontera de posibilidades de producción. Permítame que lo desarrolle para cerrar hoy aquí. Frontera de posibilidades de producción. ¿Por qué me olvidé casi de desarrollarlo? Porque considero un concepto realmente lamentable, creado por los neoclásicos, pero vale la pena igual, como existe, lo voy a ver. Supónganse que la economía de un país produce bienes primarios, lo pongo en el abscisa, y bienes secundarios, manufactura. Esta curva me indica cuál es el potencial de la economía, es decir, cuál es el máximo de bienes primarios y bienes secundarios que se producen en cada momento, o se podría producir en cada momento. Cada puntito de esta frontera que tiene esta forma indica una combinación de bienes que se pueden dar en un momento determinado. De tal manera que la economía nunca podría estar acá, podría estar acá, y entonces estaría subutilizando sus recursos, sus factores productivos, porque todavía tiene un espacio para expandirse hasta la frontera. Es decir, que la frontera es una medición hipotética. Es una curva que indica la potencialidad de la economía, hasta dónde puede llegar en un momento determinado. Ustedes han estudiado en matemáticas, y acá lo vamos a usar, pero sobre todo lo van a usar en Economía 2, que si ustedes pasan una línea de puntos por cualquiera de estos infinitos puntos que tiene esta frontera, obtienen una pendiente ahí. Y esa pendiente mide
una relación, por ejemplo ahí, entre estos valores y estos otros. Mire la relación, esta comparada con esta, en este punto. Me da un número negativo. ¿Por qué negativo? Porque me dice, en este punto, ¿qué pasaría si la economía deja de producir estos bienes para producir uno más de estos? Deja de producir estos bienes para producir uno más de estos. Esa pendiente en cualquier punto se denomina costo de oportunidad de la economía. Costo de oportunidad de la economía. Es un concepto, a mi entender, ridículo, pero que se usa en el mundo empresarial, en el mundo profesional y también en el campo del pensamiento económico, costo de oportunidad. ¿Qué me quiere decir el concepto de costo de oportunidad? Lo que me quiere decir es, si la economía argentina, o un sector económico determinado, o una empresa, decide, en lugar de fabricar bienes primarios, producir bienes secundarios, ¿cuál es lo que cuánto deja de ganar en bienes primarios por producir más bienes secundarios? Ese es el costo. El costo es en realidad el beneficio o los ingresos que deja de recibir por tomar la decisión de producir otra cosa. Profe, una pregunta. Con lo que es la frontera de posibilidades, si el capital aumentaría, esto, Entonces la ¿qué frontera, pasaría? entonces, esto es lo que falta explicar. Si aumenta la inversión, si el capital invertido, si aumenta la población, si la Argentina descubre Marte, y en Marte, vamos a Marte, conquistamos Marte, y en Marte se puede cosechar trigo, todo lo que quiera. Si se descubre en el mar continental argentino petróleo, entonces la frontera hacia afuera. ¿Cómo la desplazarías? ¿En forma paralela como lo hice yo o no? Bueno, depende qué es lo que la sociedad argentina decide, o el sistema político decide, o los empresarios deciden. Porque si lo que se decide, si lo que se invierte, como dijiste, si hay más capital, ¿en dónde? Se invierte más se invierte en tecnología en el campo, entonces probablemente el desplazamiento va a ser así. ¿Lo ves? Así. Se producen más bienes primarios que secundarios. Depende dónde se produce el cambio, si es uniforme o es en un sector determinado. Es una clasificación arbitraria que estoy haciendo. Aquí alguien me preguntó que le mencionara la fórmula. ¿Qué fórmula me estaba preguntando? Usted habló sobre la fórmula del INDEC y después dijo que había dos índices. Bueno. El primero era lo del INDEC y después el otro no llegué a escucharlo. Está bien, hay dos índices. El que yo les mostré, que es el que importa, y hay otro que me parece que el programa no lo pide, entonces prefiero no complicarles la vida, que es otro autor que se llama así. Te lo voy a escribir, aunque sea para que sepas que existe. Valle. Es otra fórmula.
otra forma. Para que achico esto. Esta es la fórmula que usa el INDEC, que se usa en la Argentina. No veo que exista en el programa la exigencia de que se estudien las dos fórmulas. Si fuera necesario, simplemente te menciono, para que sepas. Ok, gracias. En la fórmula de Payet, los precios, ves que en la fórmula de las Peires los precios siguen iguales, son los mismos, arriba y abajo. No, los precios cambian. Es PA sub 1 y PA sub 0. En la fórmula de Payet, lo que cambia en la otra fórmula es que la canasta de bienes que se utiliza es la canasta de bienes actual, mientras que en la forma de las Peires se usa la canasta del año base. Es como si yo le dijera en las Peires, sigo considerando las galochas dentro de la fórmula, en las Peires. Y en Payet no hay galochas, ni en el año base, ni en el año actual. ¿Por qué? Porque en el año actual no existe más la galocha, entonces tampoco las considero en el año base. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Jóvenes, hasta acá llegó mi amor. Nos vemos el martes que viene. Voy a tratar de subir esta clase y grabarla y subirla al aula. Gracias a todos. Cuídense. Muchas gracias. Viene Hasta luego. bromado, ¿eh? Cuídense mucho. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Chao. Gracias.